Ok, bueno, vamos a comenzar. Voy a partir de definir lo que son funciones trigonométricas que vamos a estar viendo mucho aquí en lo que es el movimiento armónico simple. Voy a ver así muy brevemente lo que son las funciones seno, coseno y tangente, son las que vamos a ver. Y vamos a hacer un análisis de estas funciones, ¿sí? Vamos a definir un triángulo primero, ¿sí? En donde vamos a tener un ángulo aquí, ¿sí? A ese triángulo le vamos a decir que va a tener, lo voy a borrar, lo voy a tratar de hacer mejor. Vamos a usar estas herramientas. Sí está mejor. Ahora sí, vamos a decir que aquí hay un ángulo alfa. Y a este ángulo nosotros tenemos un cateto opuesto al ángulo. Tenemos un cateto adyacente al ángulo, ¿sí? Y tenemos una hipotenusa, ¿sí? Entonces, pues, desde la secundaria les enseñaron las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas hay que tratar de entenderlas como una relación. Una relación entre estos tres parámetros. El cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa del ángulo. La función trigonométrica seno del ángulo, ¿sí? Es la relación que hay entre el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Para que esto debe ser un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, este ángulo siempre debe medir 90 grados. La relación de dividir el cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa se le conoce como seno del ángulo, ¿sí? La relación de dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa se le conoce como coseno del ángulo, ¿sí? Eh, la relación de dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente se le conoce como tangente del ángulo. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Se le conoce como tangente del ángulo. Ahora, esta relación, jóvenes, el seno del ángulo es bien importante que ustedes sepan que en todo triángulo rectángulo, el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno del ángulo siempre va a ser menor o igual que 1. O sea, no puede ser mayor que 1, pues porque lo más que puede pasar es que la hipotenusa sea igual que el cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto, perdón. El cateto opuesto, el valor mayor que puede tener es el de la hipotenusa, no puede tener un valor mayor que la hipotenusa. Entonces, siempre va a ser menor que 1 o igual en el caso extremo. Igual
para el coseno del ángulo. Siempre va a ser menor o igual que la unidad. ¿Sí? Así, esto siempre tengan que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Muy presente. Que así va a ser. Ahora, si yo quisiera encontrar el ángulo, entonces tengo que hacer un despeje, ¿verdad? Voy a borrar aquí. ¿Sí? Si yo conozco cuánto vale el seno del ángulo, ¿sí? O sea, tiene un valor, pues. Tiene un valor, tiene un valor el seno del ángulo igual a algo, a 0.73 voy a poner aquí. Y este va a ser igual a 0.22, no sé. Si yo quiero despejar el ángulo, tengo que despejarlo de esta forma, pues. El ángulo sería igual, tengo que sacar una inversa. Una inversa, es decir, el ángulo igual a seno a la menos 1 de 0.73. Y aquí en el caso del coseno, el ángulo sería igual a coseno a la menos 1 de 0.22. Y esto ya nos va a dar en grados, jóvenes. En grados. Todavía estamos en grados midiendo estos valores. ¿Sí? Sí, esto todavía nos los va a dar en grados, estos valores. Ok. Ahora voy a tratar de explicar ahora en lo que es radianes. ¿Sí? Voy a borrar esta parte y vamos a tratar de explicar lo que son radianes. Pero antes de ello, voy a hacer, bueno, sí, lo vamos a explicar así como radianes. Voy a hacer una pequeña recordatorio de lo que hemos visto en clases pasadas. ¿Sí? Si alguien en la sala y en cualquier momento quiere preguntar algo, adelante. Sirve que probamos el audio. Ok. Yo les había comentado, jóvenes, lo mismo que sabemos desde la primaria, que el valor de pi es igual a 3.1416 y que son las veces que cabe este diámetro en este perímetro. 3.1416 veces. Ok. Ahora, el radio, como 2 veces el radio es igual al diámetro, o al revés, ¿no? El radio, haciendo un despeje algebraico, es igual al diámetro sobre 2. ¿Sí? Entonces, pues, el radio cabe 2pi. 2pi radian, es lo que habíamos visto en clases anteriores. ¿Qué quiere decir? Que si el diámetro cabe pi, o sea 3.1416, pues como el radio es la mitad, pues cabe 2pi. 2pi radian. Entonces, voy a hablar en función de radianes. Voy a hablar en función de radianes. El diámetro cabe pi. El radio, o sea, voy a volver a
a poner aquí esto para recordar. El radio, pues aquí es 1 radián, 2 radián, 3 radián, 4 radián, 5 radián, 6 radián y pues el cachito que falta, ¿no? Entonces, si yo lo viera con diámetro es un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros, 3.1416. El radio es 2pi. Es bien importante que se entienda eso. No sé si se entienda. Lo voy a poner aquí 2pi. Entonces 2pi lo tenemos en 360 grados. ¿Sí? Entonces la mitad, pues sería pi. Y pi lo tenemos en 180 grados. Estamos partiendo de decir que estoy empezando desde este punto y estoy avanzando en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Ok, entonces, si aquí es pi y aquí es 2pi, pues aquí tendría que ser pi sobre 2. Y estamos hablando de 90 grados. Cuando yo hablo de 90 grados, para ponerlo más fácil, jóvenes, mi calculadora está en grados. Cuando yo hablo de pi sobre 2, mi calculadora está en radianes. Cuando yo estoy usando pi sobre 2, pi, 2pi, estoy hablando de radianes. Y es bien importante que se empiecen a familiarizar con los radianes porque en la ingeniería la velocidad angular se mide en radianes, no, o sea, en radianes por unidad de tiempo, ¿no? La variación de grados, la velocidad angular es la variación de grados por tiempo. Y en este caso sería radianes sobre segundo. Pudiera ser también grados sobre segundo, pero se usa radianes sobre segundo. Sí. Ok, entonces si aquí es 2pi, aquí es pi sobre 2, aquí es pi, aquí tendríamos que tener, sería, aquí sería 2 sobre 2, aquí sería 3 medios, ¿sí? De pi, que serían 270, ¿no? ¿Sí? 9 por 3, 27, ¿no? Si no, me falla la matemática. Y aquí sería ya 4 sobre 2 pi, que 4 entre 2, pues nos da 2 y queda 2 pi. Hasta ahí debemos de entender cómo se representa, en vez de 90, 180, 270 y 360, ya en radianes. No sé si esta parte quede claro. Espero que sí. Si no, pueden preguntar. Ok, voy a hacer una tablita. Este triangulito lo voy a dejar. Es bien importante que se entienda lo siguiente que queremos decir aquí. Borrar esto. Voy a poner aquí una especie de tabla. Bueno, aquí a ver si. Y voy a poner estos valores. A ver qué tanto se puede ver aquí. Vamos a poner
el valor de pi. Bueno, vamos a poner el valor de 0 primero, ¿no? 0 o 2 pi, que es la misma posición aquí. ¿Sí? Aquí en este punto. Ahora me voy a trasladar girando en este sentido a esta posición. Aquí voy a tener el valor de pi sobre 2 en radianes. Aquí voy a poner radianes. Aquí voy a poner, arriba voy a poner grados. Pero aquí quiero que se vayan familiarizando más con los radianes, ¿no? Y aquí son 90, ¿no? Pi sobre 2 son 90 grados. ¿Sí? Luego voy a seguir y voy a poner pi, que son 180. Y luego voy a poner 3 medios de pi, que son 270 grados. Y luego voy a poner, bueno, me regreso aquí, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O sea, 2 pi. O sea, vuelvo al mismo punto, que son 360, ¿no? Y se acabó. Ya lo demás se repite. Ok, ahora, bien importante, voy a poner aquí la función seno. Seno del ángulo. Y aquí voy a poner la función coseno del ángulo. ¿Sí? Y voy a hacer un análisis. No se bien abusados, morros, miren. Aquí voy a partir de que yo tengo aquí, si se fijan, vale 1, ¿no? O sea, el valor es la unidad. El radio de este círculo, su valor es la unidad. Entonces, yo agarro aquí del centro y tiro una línea hasta acá, que vale 1, que es donde voy a empezar yo. Donde voy a empezar, a ver si se puede poner otro color. Bueno, no se puede. Voy a empezar aquí con esta línea, que vale 1. Aquí. ¿Sí? Y a esa línea le voy a aplicar la función seno del ángulo. El seno del ángulo dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, perdón. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Ese es el seno. Es el seno del ángulo. ¿Sí? Y el coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sí? Es el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, el seno del ángulo, el cateto opuesto mide 0. Este mide 0. Y la hipotenusa vale 1. Entonces, 1 entre 0 es 0. Y el seno del ángulo para 2 pi o para 0 vale 0. Y el coseno del ángulo, el cateto adyacente, aquí en este caso, es este, mide exactamente lo mismo que la hipotenusa. Entonces, aquí es 1 sobre 1. Entonces, 1 sobre 1 nos da 1. Y listo, terminamos esa parte. Voy a borrar aquí. Y me voy a dirigir, voy a borrar esta línea. Y me voy a dirigir ahora con mi línea, siguiendo avanzando. Sigo girando, sigo girando, sigo girando y llego hasta esta posición. Aquí está, 90 grados o pi entre 2. Pi entre 2, el seno del ángulo, ¿sí? El seno del ángulo, el cateto opuesto aquí creció tanto, o sea, de ser este, de ser este, de ser este, de ser este. O sea, cuando estábamos aquí, por ejemplo, ¿no?
a cuando estábamos aquí, el cateto opuesto fue creciendo hasta que llegó hasta acá. A ser 1, igual que la unidad. ¿Sí? Entonces aquí es, el cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa pues vale 1 porque ya hemos dicho que siempre va a valer 1 porque es 1 siempre. Entonces 1 entre 1 pues vale 1. Y en el caso del coseno, el cateto adyacente se redujo hasta 0, pues aquí es 0 entre 1. Y esto vale 0. ¿Sí? Y vamos a borrar aquí. Luego, llegamos a 180 grados, o sea, a pi. Y se repite el mismo caso que aquí, solamente con la diferencia, en el caso del seno, el cateto opuesto vale 0 y la hipotenusa vale 1. Entonces, esto es 0. Y en el caso del coseno, el cateto adyacente vale menos 1 porque ya estamos ahora en el cuadrante negativo de acá. Y la hipotenusa vale 1 y esto vale menos 1. Le damos borrar. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. No sé cómo me ande del tiempo porque esta cosa tiene 40 segundos, 40 minutos, pero voy a tratar de apurarme. Ok, entonces seguimos avanzando. Y aquí llegamos a 270. El cateto opuesto ya vale menos 1. ¿Sí? Porque ahora se viene hasta acá. Y la hipotenusa vale 1. Esto vale menos 1. Y el seno, el coseno, el cateto adyacente, pues vale 0. Entre 1 es 0. Y luego rezamos a 2pi y tenemos finalmente 0 y 1. Se repite lo mismo de acá. Esta tablita, porque parece bien insignificante, jóvenes, es bien importante que la empiecen a entender, porque vamos a manejar la función seno y coseno como no tienen idea aquí en esta clase. Entonces, es bien importante que entiendan y que entiendan lo que es la cuestión de los radianes. Voy a cerrar aquí la reunión y la voy a subir. Voy a grabar el video y lo voy a subir. Y ahorita más tarde voy a poner otro.